Hola, ¿qué tal? Hoy tenemos el placer de contar no solamente con un podcast, sino también con un vídeo que vais a poder ver en nuestras redes sociales y en nuestra web, porque estamos con Miriam Escacena, que es la autora de Tu Guía Montessori y además está organizando el tercer Congreso Internacional Montessori. Hola Miriam, ¿qué tal? Hola Nora, muchísimas gracias por haberme dado este espacio y poder compartir con toda vuestra audiencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti por preocuparte tanto porque cada vez más eduquemos mejor a nuestros hijos. Cuéntanos, Miriam, porque a mí me pareció muy interesante esto de que en tu carrera profesional te encontraste con el Montessori más adelante, porque tú en realidad eres ingeniera, ¿verdad? Sí, sí, bueno, la verdad es que mi historia es un poco peculiar. Yo creo que a todos nos pasa un poco, especialmente a las mujeres, que cuando la maternidad llega a nuestra vida, pues nos reordena un poco las prioridades, ¿no? Y bueno, pues yo siempre me había gustado mucho el mundo de la educación, de la formación. Durante mis últimos años como ingeniera había hecho muchísima formación a todos los niveles de empresa y desarrollo personal y demás. Y bueno, pues ya cuando me convertí en madre hace 11 años, que tiene mi mayor, pues empecé a investigar un poquito también sobre pedagogías alternativas, otras formas de educar más respetuosas y finalmente pues se acabó convirtiendo en mi vocación y di un giro de 180 grados a mi carrera profesional. Y dime, ¿qué fue lo que te enganchó del método Montessori? ¿Por qué te has centrado en ese método dentro de todas las opciones que hay? Mm. Pues la verdad es que, como yo siempre decía, no tengo cursitis, que yo pues me gusta siempre estar leyendo, estar aprendiendo. Entonces, con el nacimiento de mi hija mayor, pues empecé a ir desde los típicos talleres de masaje para bebés, de porteo, bueno, de lengua de signos para bebés, que también eso empecé a descubrir y después di mis propios cursos y demás. Cuando yo iba creciendo, empecé también a acercarme a otras pedagogías un poquito diferentes, tanto a Waldorf, al enfoque Reggio Emilia, bueno, un poquito de Montessori y tal. Y cuando ya hice un taller vivencial de Montessori de estos de fin de semana, pues salí completamente enamorada de ahí y eso me hizo que cada vez investigara más y más. Y cuanto más sabes, como todo te empieza a encajar, ¿no? En Montessori todo tiene un porqué. La verdad es que la vida de María Montessori es tan apasionante y ella también como científica, yo creo que las personas que tenemos esta formación más en ciencias pues como que nos atrae mucho, conecta mucho con nosotros. A ver, nosotros lo que vemos de Sapos y Princesas es que hay ciertas cosas que los padres no terminamos de entender muy claramente, ¿no? El método Montessori es un método en el que le das al niño la libertad de elección desde muy pequeñito en ciertas áreas y vemos como padres que el tema de libertad muchas veces no sabemos muy bien cómo enmarcarlo, porque hay padres que entienden libertad como le dejo hacer de todo. ¿Es eso lo que es el método Montessori? Eso es uno de los mitos y es maravilloso que me hagas esta pregunta, ¿no? Porque también una de mis labores, lo que más me interesa es precisamente pues desmitificar todas estas creencias que se dicen por ahí, ¿no? María Montessori decía que libertad y límites son dos caras de la misma moneda, que no puede haber una sin la otra. Entonces, bueno, pues a veces se piensa que en las escuelas que se engloban dentro de las pedagogías alternativas pues eso, ¿no? Que en lugar de libertad hay libertinaje, que los niños hacen lo que quieren, que entras y están ahí subidos por las mesas y demás. Y no, yo creo que no, que simplemente le damos libertad de elección para que cada día vayan trabajando con los materiales que a ellos les interesan en función de sus periodos sensibles, esas ventanas de oportunidad tan maravillosas de aprendizaje, pero dentro de las opciones que le damos para elegir, digamos que nosotros ya hemos hecho una previa selección, ¿no? Uh Así -huh. que es una libertad un poquito entre comillas, que permite que el aprendizaje sea mucho más significativo, pero evidentemente todo está dentro de un contexto, de un programa, de un currículo educativo y demás. Bueno, yo siempre digo que no es lo mismo decir a un hijo qué quieres comer y que vaya y se tire al donut a decir qué quieres comer, carne o pescado. Ahí está, pues eso Entonces, es claro, exactamente. estamos dando libertad, le estamos facilitando el poder de elección y está ejercitando su forma de decidir y ve que puede tener decisión, pero no es un todo vale, ¿no? Yo creo que esto es también algo importante. Una pregunta, Miriam, ¿desde qué edad se puede empezar a aplicar el método Montessori? La verdad es que hoy en día cada vez son más familias las que me escriben, incluso que están esperando un bebé que todavía ni siquiera ha nacido y ya preguntan, ¿no? ¿Cómo podemos preparar la habitación del bebé desde el punto de vista de la filosofía Montessori? Porque es cierto que cuando, bueno, pues cuando estamos embarazadas
nos quieren hacer regalos, ¿no? También, sobre todo las abuelas y demás, ¿no? La familia cercana, amigos, y muchas veces pues pensamos en la cuna, en el carrito, en la silla del coche, todas estas cosas, ¿no? Pero cuando ya nos pensamos, bueno, pensamos en cómo vamos a diseñar la habitación del bebé, por ejemplo, María Montessori decía que las cunas tradicionales las veía como cárceles, ¿no? Porque el niño está pues rodeado de barrotes, apenas viendo el techo y no tiene ninguna autonomía para salir de ahí, ¿no? Necesita un adulto que le saque. Entonces apostamos más por camitas a ras del suelo, en las que, bueno, para mí me parecen más seguras, porque mi hija en cuanto aprendió a trepar se tiró de la Me cuna. tiraba. Creo que a algún padre nos ha A mí pasado. también me ha pasado con mi hijo. Sí, o cuando empiezan ya a reptar, ¿no? Y a rodar. Y luego, bueno, pues eso, simplemente tampoco hace falta gastarse muchísimo dinero, ¿no? Que también se hace mucho negocio en torno a esta palabra Montessori, con un colchón a ras del suelo, o si hacemos colecho, cosas de estas, pues eso, ya veo que los padres se están interesando desde casi casi antes de que nazca el bebé, ¿no? Lo cual es maravilloso porque también te hace darte cuenta que para hacer Montessori no hace falta gastarse muchísimo dinero, ¿no? Que es más bien las ganas que nosotros tengamos como padres de cambiar un poquito nuestra mirada a la infancia. Sí, yo creo que es cuestión de entender que nuestra perspectiva puede cambiar, que la forma en la que nos educaron a nosotros ha sido lo que había en ese momento, pero existen unas metodologías que, como dices tú, están probadas y es cuestión de ponerlas en práctica. Nosotros tenemos un artículo de Sapos y Princesas que funciona muy bien, es cómo preparar una habitación Montessori, ¿no? Y son pequeños detalles, como bajar las estanterías de los libros con colchonetas para que en el momento que el niño quiera leer un libro pueda ir y cogerlo, ¿no? Son pequeñas cosas, pequeño cambio de enfoque, diría yo, ¿no? Sí, es básicamente eso, es como mirar a través de los ojos del niño. Yo uno de los ejercicios que hago a los padres que vienen a mis cursos es poneros a gatear por la casa, ¿no? Como si fuerais el bebé para ver el mundo a través de sus ojos. Entonces, de esa manera, bueno, vemos desde puntos de seguridad, como pueden ser enchufes que estén a la vista sin tapar y demás, a realmente qué ve un niño, como tú dices, ¿no? En lugar de tener armarios grandes y a puerta cerrada, que ahí el niño no ve ni lo que hay dentro, ni puede acercarse a ningún juguete, ningún libro, pues cambiamos un poco eso por estanterías bajitas, un poco a la altura del peque y con pocos objetos, ¿no? Porque también los niños tienen un montón de cosas, cada vez más están hiper regalados, que si su cumpleaños, Papá Noel, Reyes Magos, etcétera. Mejor tener poquitas cosas, un enfoque más minimalista, pero bien seleccionadas, pues cuentos, juguetes más educativos, ¿no? Que estos que son de plástico y hacen tantas cosas. Y bueno, es que en realidad es sencillo, ¿no? Es mirar un poco a través de sus ojos y entender cuáles son realmente sus necesidades, poco más. Hemos hablado del espacio, hemos hablado de juguetes o regalos o elementos que necesitamos o le podemos favorecer. ¿De qué otras áreas podríamos hablar con el método Montessori? En Montessori, por ejemplo, uno de las bases científicas ya hemos dicho que es la libre elección, ¿no? Porque de ese modo el aprendizaje es mucho más significativo. Y también otra de las cosas por las que apostamos mucho es por la conquista de la autonomía. Y de hecho llama muchísimo la atención que yo invito a todo el mundo que pueda, que tenga una escuela Montessori cerca de su ciudad, intente ir a visitarla, ¿no? Vemos como niños muy, muy pequeñitos, desde poco más de un añito, ellos entran solos a la clase, se quitan su abrigo, lo cuelgan en una percha, eligen el material con el que van a trabajar, ¿no? Porque como decía, todos son materiales muy manipulativos, es un aprendizaje muy sensorial. Ellos lo trasladan, a veces van con bandejitas, las llevan al pupitre o al suelo, ¿no? Porque también se trabaja mucho en el suelo, porque se apuesta mucho por el movimiento. Y incluso a la hora de desayunar se ve como niños, eso, muy pequeñitos de año y medio así, colaboran en la preparación de alimentos, ¿no? En, no sé, preparar unas tostadas, incluso pelar fruta, ¿no? Y eso es maravilloso porque todos los que somos padres sabemos que los niños pasan por esa etapa de yo solito, no lo hagas tú, ¿no? Bueno, pues vamos a darle los recursos para hacerlo. Y cuando les acompañamos y confiamos en ellos y ellos lo logran, pues también se refuerza muchísimo la autoestima, ¿no? El soy capaz, el yo puedo. Es muy, muy bonito. Y sí, como nosotros decimos, yo creo que una de las herramientas básicas para educar a nuestros hijos, ya los míos ya, Miriam, tienen 20 y 18, o sea, te imaginarás que estamos en otra liga, pero sí es verdad que lo que uno busca en los hijos es autonomía y seguridad, y eso te lo dan los límites y la autoestima, como ya has mencionado varias veces, ¿no? Entonces,
a lo largo de este aprendizaje, de este cambio de enfoque en la educación de nuestros hijos, ¿qué pasa cuando el niño va creciendo un poco más? ¿Cómo vamos nosotros como padres adaptándonos dentro de esta metodología, en esa libertad, en esa decisión? ¿Cómo vamos adaptándonos nosotros en casa a estos niños que van creciendo y ya tienen confianza en sí mismos? Pues la verdad, yo creo que se basa en eso, ¿no? En darles esa autonomía y confianza y en reforzar su seguridad, ¿no? Y para ello, pues les vamos dando más responsabilidades. Yo recuerdo cuando nosotros nos fuimos a vivir a México, ¿no? La vida nos dio esa oportunidad y ahí nuestros hijos pudieron ir a una escuela Montessori. La mayor estaba entrando en primero de primaria, ¿no? Que ya de por sí era un cambio, se añadía también el cambio de país, etcétera, y el cole Montessori. Y recuerdo que su guía, que es como se llama así a los maestros, la primera charla informativa que nos dio fue, bueno, pues a partir de ahora ya se tienen que hacer su cama, tienen que ir adquiriendo responsabilidades y tienen también que responsabilizarse de ese desayuno que llevan los niños para tomar a mediodía en el recreo, ¿no? Y bueno, pues también está ese punto por parte de los adultos de no querer seguir haciendo todo por ellos y protegerles en exceso y convertirnos en estos padres de helicóptero de, uy, se le ha olvidado a mi hijo el desayuno, entonces me voy a ir del trabajo para ir corriendo a casa para acercárselo al cole, ¿no? Nos decía, no pasa nada, si un día se le olvida, ya solamente por el hambre que va a pasar, que Se va tampoco a creo que acordar. sea porque los compañeros luego reparten, ¿no? Pues eso ya le va a permitir aprender y ser más consciente y más responsable, seguramente que el día siguiente ya no se le olvide, ¿no? Entonces, poco a poco es esa manera de acompañar y de permitirles crecer, ¿no? Porque también muchas veces ellos se van haciendo mayores y nosotros como que nos da cierta nostalgia y queremos seguir haciendo todo por ellos, ¿no? Entonces, ahí está ese dilema. Bueno, Miriam, a ver, ya sabemos las grandes ventajas que tiene el método Montessori. ¿Qué pasa si soy un padre o una madre que tengo un niño de 10 años y hasta ahora no había oído del método Montessori o no me había animado y quiero ahora ponerlo en marcha en mi casa? ¿Es factible? ¿No es factible? ¿Cómo lo hago? Yo la verdad es que soy muy optimista y pienso que nunca es tarde, ¿no? Igual que yo con mi hija mayor, pues llegué a muchas cosas más tarde que con el pequeño, ¿no? Que ya sabía más. Pues ¿por qué no? ¿Por qué no probar? Y hoy en día la verdad es que vivimos en la era de la información, hay muchísimas páginas web especializadas, blogs, hay muchísima bibliografía. Yo recomiendo leer a la fuente, ¿no? Leer a María Montessori porque es una maravilla todos los libros que nos dejó, ese gran legado, esa forma tan bonita que tiene ella de dirigirse a los padres, ¿no? Incluso cuando ella lo tuvo tan complicado con su propia maternidad. Y básicamente eso sería mi recomendación, ¿no? Que empiecen a leer y que se empiecen a formar, ¿no? Si realmente les interesa, porque a veces también nos sentimos eso, un poquito infoxicados con tanta información que es como, bueno, siento que esto conecta conmigo, con mi filosofía de crianza, educación, pero ahora por dónde empiezo, ¿no? ¿Qué hago con toda esta información? Entonces, pues la idea también es esa, ¿no? Pasito a pasito, quizá primero por el ambiente más físico, como decíamos, ¿no? Empezar por la habitación del peque, ir mirando los rincones de la casa de otra manera y luego ya pues esa transformación personal como adultos, ¿no? Que al final es lo más importante de todo. Entonces, en el tercer congreso, ¿qué vamos a ver de Montessori? ¿Cómo lo has enfocado? Porque este congreso lo has hecho eh, pensando justamente no solamente para padres y madres, sino también para educadores. Cuéntanos un poco más cómo vas a desarrollar este congreso, cómo nos vas a llevar de la mano a través de él para que vayamos afianzándonos más en este método. Bueno, pues la idea es crear un espacio de encuentro que además es virtual y es lo bueno que tiene, ¿no? Que no tenemos que viajar ni a nivel logístico, pues es mucho más sencillo. Entonces lo que hemos hecho es reunir a 30 expertos de diferentes lugares del mundo, creo que son más de 10 países y 3 continentes. Wow. Y sí, la verdad, muy, muy bonito. Y ellos nos van a contar desde su propia experiencia personal, ¿no? Pues desde cómo se hace el desarrollo de competencias en la educación Montessori, ¿no? Cómo trabajamos, pues no sé, la inteligencia emocional, la creatividad, disciplina positiva, que también va muy acorde, ¿no? Con esta forma de educar, no basándonos en premios y castigos, ¿no? Bueno, desde eso, también todas las áreas de aprendizaje de Montessori, cómo trabajamos
pues las matemáticas, el lenguaje, lo que llamamos también vida práctica, cómo se trabaja en las aulas de bebés, la educación cósmica, que es la base del currículo de primaria y es realmente fascinante. Y hemos querido también dar un apartado muy especial a iniciativas, proyectos Montessori en el mundo que se han podido llevar a cabo incluso con muy pocos recursos, y también a la introducción de la pedagogía Montessori en las escuelas públicas, que yo creo que ahí es donde está el cambio más importante, ¿no? Porque los colegios que ya nacen como proyectos basados en pedagogía Montessori, pues están ahí, las familias ya están como muy convencidas de eso, pero claro, son un porcentaje minimísimo. Y el hecho de poder llevar todo este gran legado que nos dejó María Montessori a la educación pública, que es donde van la mayoría de nuestros niños y niñas, pues me parece un reto maravilloso, y ahí hemos querido dar voz a maestros, a docentes que realmente tienen una vocación grandísima y que aun a pesar de las dificultades de la rigidez del sistema tradicional, ¿no? y de la legislación y todos estos temas que a veces es como chocar con una pared una y otra vez, pues han hecho proyectos muy, muy bonitos, ¿no? Y con esas ganas de llegar a los niños. ¿Y cómo ves tú eso? ¿Cómo ves el cambio, realmente un cambio sistémico? ¿Cómo ves que vamos a llegar ahí? Porque yo creo que un poco lo has mencionado ya, ¿no? Que son maestros o profesores o directores de estos colegios públicos, instituciones públicas, que están dispuestos a empujarlo, pero ¿crees que hay otra forma que podría ser? ¿Cómo ves tú la situación actual y cómo crees que podemos realmente dar un paso hacia adelante que sea más sólido? La verdad, es complicado, ¿no? Yo creo que estamos en un momento que sí que hay ganas de ese cambio en el sistema que muchos anhelamos, ¿no? Pero quizá hace 10 años en España se sabía muy poquito de Montessori, ¿no? Ha sido, yo creo, que los últimos años cuando ha ido creciendo este interés, ¿no? Por supuesto, el tema de lo público es difícil, pero ahí sí que necesitaríamos un apoyo político, evidentemente, porque al final son los que nos tienen que dar los recursos, ¿no? Aquí en España, en el tiempo que llevamos, yo creo que ha habido ya como 7 reformas de la ley educativa. Cada vez que cambia de color el gobierno, llegan y vuelven a hacer la suya, ¿no? Pero en el fondo sigue todo siendo el mismo sistema, ¿no? Hacen cambios un poco superficiales, pero yo creo que no hay un planteamiento real. Y luego es algo curioso que, por ejemplo, la escuela infantil que hay en el Congreso de los Diputados sí que se basa un poco en Montessori, ¿no? O sea, ellos no son ajenos a esto, pero claro, pues llevar recursos a lo público, intentar mover, pues siempre cuesta. Yo soy optimista y sí es cierto que en los últimos años el número de escuelas Montessori ha aumentado muchísimo, sobre todo en la etapa de educación infantil, de 0 a 6 años, donde es la educación no reglada y hay un poquito más Hay de más margen. flexibilidad. Sí, hay un poquito. Y luego a nivel educación pública, yo sí veo sobre todo eso, directores de escuelas que se han atrevido a apostar por esto y docentes que al final con su vocación, con dinero casi de su bolsillo en formarse y con implicación también de las familias han hecho proyectos maravillosos. Incluso dentro del Congreso hemos entrevistado a 2 colegios también que son Montessori y que sí han conseguido ser reconocidos por las concejalías de educación de sus ciudades, ¿no? Que es algo también que ha sido todo un reto, porque muchas veces hasta ahora los colegios Montessori se constituían como colegios americanos o británicos por el tema de la legalidad, ¿no? Que era un poquito más sencillo. Así que yo creo que estamos en un momento de cambio muy interesante, son cambios lentos, evidentemente, seguramente mis hijos no lo verán, pero a lo mejor dentro de una generación vemos que han empezado a cambiar realmente las cosas. Bueno, Miriam, yo también soy una persona muy positiva, por eso cuando empecé con Sapos y Princesas ya 16 años, creía en que los padres podemos realmente ejercer un cambio a través de la educación de nuestros hijos y nuestra implicación se nota y podemos ir en la misma línea que el colegio y el entorno. Entonces yo creo que si nos ponemos de acuerdo, tanto padres como profesores, y empujamos hacia adelante, al fin y al cabo las instituciones nos representan, o sea que ellos van a tener que escucharnos, o sea que si esto es algo que vemos que funciona, si cada vez más necesitamos, porque las profesiones nos la piden, la creatividad, la flexibilidad,
el entender las emociones, el ser empáticos, es algo que nos están pidiendo las empresas. Necesitamos tener ese talento y ese talento hay que formarlo desde muy abajo, ¿no? Hay estudios que te demuestran que la creatividad se pierde muy pronto y cuanto más crece el niño, más coartada tiene esa creatividad. Y luego las empresas nos piden gente creativa para poder paliar situaciones que no hemos visto hasta ahora. Entonces, seamos realistas y conscientes de que los cambios hay que empezar a hacerlos mucho más abajo y que nosotros como padres podemos pedir a estas instituciones que nos apoyen en el cambio, que hay métodos que funcionan, que están ahí, que se han probado en muchos sitios, en muchos otros países. Yo creo que es cuestión de ponernos de acuerdo, ir dando las teclas adecuadas para que eso funcione. Sí, yo creo que sí. Y como decimos también, ¿no? Esto no es una moda, es verdad que en los últimos años sí que ha habido más auge, más interés, pero el año pasado se cumplió el 150 aniversario del nacimiento de María Montessori, ¿no? Entonces esto ya tiene Más de un casi un siglo. siglo de historia, con resultados avalados en todo el mundo, y lo maravilloso es que hoy la neurociencia demuestra lo que María Montessori intuía con sus observaciones de niños, ¿no? Y que al final, lo que decimos, funciona realmente. Y si hay países donde hay escuelas públicas Montessori, como por ejemplo Holanda, que es donde está la sede de la Asociación Internacional, ¿no? Y de donde María Montessori pasó los últimos años de su vida. Pero es que hay otros países como Argentina, que hay algunas iniciativas de escuelas públicas, en Perú también, incluso en Estados Unidos. Tengo una alumna que estuvo viviendo allí y que lo ofrecían, ¿no? Dentro de las escuelas había también como un aula Montessori. En Australia, o sea, hay realidades en el mundo, tampoco es tan difícil, ¿no? La idea es querer, estar dispuestos a hacerlo y apostar por esto, porque como decimos, al final, estas son las competencias que nos piden cuando salimos al mundo laboral, ¿no? Y nos ha preocupado durante muchos años esta generación de adolescentes mini que llegaban a los 18 años y no querían ni trabajar ni estudiar. Ahí tenemos un problema. Y ese problema es mucho más caro de solucionar que si Hacer un realmente cambio de metodología. apostamos por dar a la educación la importancia que se da, ¿no? Como incluso en otros países de Europa, que pues hay mucho más presupuesto para esto. Bueno, yo, Miriam, soy una defensora de las carreras STEM, sobre todo para mujeres, que es donde más gap vemos que hay. Así como en mi generación estábamos cerca del 40%, hoy en día estamos por el 12% de niñas que se apuntan a carreras relacionadas con profesiones STEM, que son las más demandadas en este momento dentro de los mercados, donde va a haber aquí solamente en Europa más de 400.000 puestos de trabajo sin poder contratar a perfiles no mujeres, ni hombres ni mujeres que estén en esos perfiles. Entonces quería saber cómo maneja o cómo enfoca el método Montessori este tipo de habilidades, porque has hablado de matemáticas, yo sé que es algo mucho más manual y intuitivo, pero cuéntame cómo desde el método Montessori se potencian este tipo de habilidades. Wow, la verdad es que esto es una duda también que asusta a algunas familias, ¿no? De si llevo a mis hijos los primeros años a una escuela Montessori, como luego es difícil continuar, porque como decimos, hay muchas en educación infantil, menos en primaria y en secundaria ya son muy poquitos los proyectos, pues hay ese miedo, ¿no? Realmente yo creo que es casi al revés. O sea, cuando los aprendizajes básicos se integran correctamente, al final luego el desarrollo de todas las capacidades, de las inteligencias múltiples incluso, ¿no? La comprensión va mucho más allá. O sea, yo entiendo que, por ejemplo, para la rapidez del cálculo mental, evidentemente los niños van a tener que memorizar las tablas de multiplicar, ¿no? Como hemos hecho todos. Pero es muy diferente cuando entienden realmente lo que significa multiplicar, porque lo han hecho con sus manos, a cuando simplemente lo memorizan, pero no llegan a entenderlo, ¿no? Y como eso, hay muchísimos ejemplos. Bueno, el área de las matemáticas en Montessori es impresionante. Tengo aquí detrás mío la Torre Rosa, que yo creo que es uno de los materiales más icónicos de esta pedagogía, ¿no? Este material se presenta cuando los niños tienen 3 añitos, más o menos, o quizá un poquito antes, y lo que estamos trabajando es la educación de los sentidos, ¿no? La discriminación visual de volúmenes, que ellos aprendan cuánto ocupa un centímetro, porque es simplemente una serie de 10 cubos que son iguales, solo que van variando de arista de 1 centímetro a 10, ¿no? Bueno, pues al principio ellos lo entienden como si fuera un puzzle, ¿no? Como un juguete apilable, los típicos que tienen los niños pequeños, pero al fin y al cabo es una representación del sistema decimal, ¿no? Y como eso, hay muchos más materiales que al final el cubo del binomio es la tercera potencia, ¿no? Hay muchas cosas que ellos lo están haciendo con las manos
a nivel sensorial, pero el cerebro al final está preparando ese aprendizaje para cuando lleguen a una etapa un poquito más adelante, a la etapa de primaria, entiendan lo que es la fórmula, ¿no? Porque lo tienen tan integrado a nivel sensorial, incluso la memoria muscular juega un papel muy importante, que luego aprendizajes más abstractos, como pueden ser esos de las matemáticas o todo lo que tiene que ver con la tecnología, las asignaturas STEM, pues yo creo que lo entienden realmente, ¿no? No pasan por ello porque hay que pasarlo, sino que lo llegan a entender. Deja de ser teoría para ser Eso, práctica. eso es, Y, ¿no? y es verdad que los conocimientos, también esto es algo que está muy probado, ¿no? Los conocimientos en los que tú eres capaz de manipular y utilizar más sentidos, no solamente la vista o el oído, sino que eres capaz de explicarlo y de tocarlo, de manipularlo, de sentirlo con el tacto, se afianza mucho más, ¿no? Y si ya a eso le sumamos el olfato y el gusto, pues más aún. Por eso recordamos muchas cosas de nuestra infancia relacionados con estas vivencias. Por eso desde Sapos y Princesas buscamos siempre el compartir, el llevar. Mis hijos se han recorrido todos los museos de ciencias del mundo. Donde hemos ido, siempre había un museo de ciencia que íbamos a visitar, porque es verdad. ¿Cómo explicas la polea? Si en cualquier museo de ciencia tienes unas poleas en donde puedes jugar con ellas y entender, ¿no? Los diferentes diámetros, la diferente cantidad de polea. O sea, hay un montón de formas de poder explicar la ciencia a través del juego y de métodos que las hacen mucho más prácticas, útiles y asimilables, ¿no? Totalmente. Mira, me viene, ahora que cuentas esto, Nora, me viene a la cabeza en la escuela Reggio que hay en Italia, en la que se puede visitar, bueno, a partir del COVID ya no, pero ahí fue una amiga mía justo el año anterior y ella me contaba cómo los alumnos de primaria desmontaron una bicicleta entera y la volvieron a montar. Entonces, qué mejor manera que aprender un montón de conocimientos de física que realmente haciendo funcionar pues, ese sistema de cadenas, cómo hacía la tracción a las ruedas, cómo funcionan los frenos, ¿no? Al final estoy segura que los niños estaban muchísimo más implicados que si les colocan una fórmula en la pizarra, ¿no? Totalmente, totalmente. Bueno, Miriam, la verdad es que ha sido un verdadero placer. Antes de despedirnos, me gustaría hacerte la última pregunta. ¿Qué le dirías a todas las personas que nos están oyendo para que no se pierdan ese tercer Congreso Internacional Montessori que has organizado y que nosotros apoyamos de Sapos y Princesas porque creemos realmente que es algo muy bueno para el futuro de la sociedad? Entonces, ¿qué les dirías tú para que se apunten? ¿Tengan tiempo o no tengan tiempo? ¿Cómo organizarse? Cuéntanos. Bueno, pues yo espero desde aquí, mando mi invitación tanto a familias como a docentes, profesionales que trabajen con la infancia, que puedan reservarse esa semana del 5 al 9 de julio para escuchar a estos 30 ponentes internacionales. A lo mejor no tienen tiempo para buscar libros, para buscar un curso, pero mira, en esta semana van a tener muchísimo conocimiento de mucho valor que les va a ayudar a aprender. Tenemos conferencias incluso del director del documental de la educación prohibida, ¿no? Que nos da una mirada integral sobre las pedagogías alternativas. Tenemos una conferencia de desarrollo del pensamiento creativo de Raúl Bermejo, que yo creo que es uno de los maestros que más se conocen aquí en España, que además es también profesor en la universidad. Tenemos una ponencia de una chica hindú, que también es ingeniera, ella, y guía Montessori a la vez, ¿no? Está formada en Montessori. Tenemos otra ponencia de cómo se lleva el arte a los niños de una pintora que vive en Japón. Bueno, la verdad es que yo creo que nos hemos esforzado mucho porque el contenido fuera cubriendo todas las áreas, ¿no? Y bueno, pues ahí durante esa intensa semana, aparte de ver las ponencias cada día que se pueden ver de forma gratuita 6 al día, vamos a estar haciendo entrevistas en vivo con los ponentes, vamos a tener un evento inaugural el domingo anterior y luego, pues que si hay personas que quieren aprovechar todo, no perderse ni una de las ponencias, pues existe también la opción de adquirir el pase premium, que por un coste, la verdad que simbólico, si lo comparamos con lo que sería asistir a un congreso a escuchar a todos estos profesionales, bueno, pues les va a permitir ver las ponencias durante un año, poder repasar, descargar los audios, tomar apuntes, etcétera, acceder también a un certificado, porque muchos profesionales, pues esto les cuenta luego para su carrera y bueno, disfrutar de un montón de materiales extra que también han preparado los ponentes, los colaboradores y todas las personas que se han unido al proyecto. Desde aquí mando mi agradecimiento porque sin ellos no sería posible, así que pues ahí les esperamos.
Pues Miriam Escacena, muchísimas gracias por todo este tiempo que has pasado aquí con nosotros. Muchas gracias por organizar este congreso, que estoy segura que va a ser una forma de abrir perspectivas y horizontes para muchas de las personas que puede ser que no han tenido todavía contacto con la metodología Montessori. Y gracias por estar ahí. Que un placer y seguimos en contacto. Pues muchísimas gracias, Nora, de verdad, muchas gracias por esta entrevista, este espacio, y también muchísimas gracias por todo el apoyo que nos estáis dando desde Sapos y Princesas, que sabemos que es un valor incalculable, que vamos a poder llegar a muchísimas familias, y gracias también por vuestra labor, que es maravilloso todo lo que hacéis, todo lo que nos acompañáis a los padres. Gracias, de verdad. Muchísimas gracias a ti, Miriam, y un fuerte abrazo. Hasta luego. Adiós. Chao.